Al mal tiempo, buena cara. Una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Cada vez que leo una noticia donde alguien, lejos de atentar contra la naturaleza, trata de preservarla, aunque eso signifique un esfuerzo, me entusiasmo. Sí, me entusiasmo. Y eso es lo que me sucedió leyendo un cable noticioso procedente de la ciudad de Ann Arbor, en Estados Unidos. Escuchen ustedes lo que dice este cable. Un árbol de más de 2 siglos de vida y de gran altura, que se encuentra en la Universidad de Michigan, fue trasplantado para dar paso a un proyecto de construcción. La universidad cambió de lugar al roble, que tiene entre 250 y 300 años de edad y mide casi 65 pies de altura, para dar cabida a un nuevo edificio, pero tomando todas las precauciones imaginables para que este árbol sobreviviera. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿cuántas empresas, cuántas instituciones, cuántos gobiernos locales y estatales, cuántas personas estarían dispuestas a enfrascarse en una tarea como esta para salvar un árbol? Un árbol. La mayoría de la gente lo talaría, lo echaría abajo. El día que haya muchas instituciones como la Universidad de Michigan, el mundo va a ser un lugar mucho más amable. Pero la noticia, además de alegrarme, también me dio que pensar. ¿Por qué? Porque esa compasión hacia la naturaleza va a ser una de las mayores lecciones que van a recibir los estudiantes de esa universidad. El traslado de este árbol centenario, amigos, exigió que una empresa especializada en este tipo de mudanzas efectuara los preparativos durante meses. El cambio de lugar tuvo un costo de $400,000. El cambio de lugar significó un enorme esfuerzo para esa institución. El árbol y la tierra que se trasladó con él pesaban más de 300 toneladas y su nuevo destino estuvo a unos 600 pies de su ubicación anterior. ¿Qué habrá pensado este árbol cuando vio que esos hombres, lejos de caerle a hachazos o de empuñar una sierra, lo trataban como si fuera un ser humano? Lo trataban con la delicadeza, con el temor a hacerle daño que solo sentimos cuando se trata de otra persona y sobre todo de un niño, de un anciano, de un ser querido. ¿Qué habrá pensado y sentido este árbol? La noticia del trasplante de este roble me recordó un apunte de José Martí. Sí, un apunte de José Martí. 3 o 4 líneas escritas por él en uno de esos cuadernos suyos que permanecieron ocultos hasta su muerte. ¿Y qué dice este apunte de Martí? Escuchen. No la he de arrancar. Yo, que muero de vivir sin raíces, no le quitaré las suyas. Quédese aquí para que consuele a otros como me ha consolado a mí. Fíjense ustedes que Martí está hablando de una planta, de una planta. ¿Quién sabe si de una hierba mala? ¿Y qué dice? No la he de arrancar. Yo, que muero de vivir sin raíces, no le quitaré las suyas. Quédese aquí para que consuele a otros como me ha consolado a mí. Martí dice que él, Martí, que sabe lo que es vivir lejos de su tierra, que no se acostumbra a vivir lejos de ella, no va a causarle el mismo daño a esa planta que ahí, enraizada en el lugar que le corresponde, puede consolar a otros como lo ha consolado a él. Recuerden que la palabra desterrar quiere decir precisamente eso.
dejar a alguien sin tierra? ¿Y cómo puede consolar una planta a un desterrado? ¿Cómo puede? Bueno, recordándole que hay quienes que, a diferencia de él, de Martí, no han sido obligados a abandonar el lugar donde nacieron y crecen y se realizan y pasan toda la vida en ese lugar. Martí sugiere en este apunte tan aparentemente sencillo y tan breve, Martí sugiere que no hay derecho a someter a alguien, aunque sea una planta, a sufrir un destino igual al suyo y al de otros hombres y mujeres a quienes la historia privó de permanecer en su patria. Y hablando del reino vegetal, una multitud de experimentos ha demostrado, amigos que me escuchan, que las plantas no son indiferentes a la música, y mucho menos a la amabilidad de los hombres. No lo son. Es más, se sospecha que algunas plantas echan de menos a quienes las sembraron y cuidaron durante muchos años, y hasta dejan de florecer o se secan si esas personas las abandonan o mueren. Y en esa sensibilidad de las plantas pensé, después de leer la noticia de ese árbol centenario que fue reubicado en la Universidad de Michigan y tratado como si fuera una persona venerada por su comunidad. Yo imagino el temor de este roble, repito, de este viejo roble, cuando vio a los trabajadores hurgando a su alrededor, a las maquinarias rompiendo la tierra, a la grúa a punto de agarrarlo por el cuello y de levantarlo en vilo, e imagino también su emoción y su gratitud cuando advirtió que nadie quería hacerle daño. Al contrario, cuando advirtió que quienes habían decidido trasplantarlo lo trataban a cuerpo de rey. Y hablando de este roble y de Martí, ¿cómo no recordar esa estrofa de versos sencillos que dice: nunca más altos he visto estos nobles robledales. Aquí debe estar el Cristo, porque están las catedrales. ¡Qué bello! Nunca más altos he visto estos nobles robledales. Aquí debe estar el Cristo, porque están las catedrales. Para Martí, el lugar donde crecían estos árboles era un templo mayor, un lugar sagrado. La noticia del trasplante de este roble centenario en la Universidad de Michigan también me recordó uno de los poemas más hermosos y célebres de Antonio Machado, el gran poeta español. Un poema titulado A un olmo seco. El olmo, como muchos de ustedes saben, es otro árbol enorme, pero en este poema de Machado es algo más. En este poema es un espejo en el que el poeta, ya entrado en años, se ve reflejado, fraternalmente reflejado. Escuchen ustedes lo que dice Antonio Machado y recuerden que el Duero, que se menciona en estos versos, el Duero es un río español. Dice Machado: al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. ¿No será, cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores? Ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta, al borde de un camino, ante que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también
hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Y yo quiero volver sobre él, sobre algunas de las cosas que se dicen en él, porque me parecen tan hermosas. A un olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Es decir, que Antonio Machado ha descubierto que este olmo, maltrecho, en muy malas condiciones, a quien un rayo le ha caído y está medio podrido, a este árbol, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Machado describe cómo el río Duero lame a este olmo centenario. Descubre cómo un musgo amarillento le mancha la corteza al tronco carcomido y polvoriento. Dice que no será, cual los álamos cantores, un lugar habitado por los ruiseñores. Dice que las hormigas en hilera van trepando por él y que en las entrañas del olmo de este árbol urden sus telas grises las arañas. Pero Machado añade que él quiere, antes de que ese árbol sea derribado y se dirige al árbol, cantarlo, antes de que el río hasta la mar lo empuje por valles y barrancas. Quiere cantar, quiere anotar en su libreta la gracia de su rama verdecida. Y claro, Machado termina con estos versos donde vemos que él se identifica con este árbol que de repente, ya casi destruido, arrasado, ha echado una ramita verde. Machado termina diciendo: mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Yo debo confesarles que así como la noticia del roble trasplantado me recordó el poema de Antonio Machado, el poema de Antonio Machado me ha recordado otros versos de José Martí. Y me refiero a esos versos que dicen: yo no puedo olvidar nunca la mañanita de otoño en que le salió un retoño a la pobre rama trunca, la mañanita en que en vano, junto a la estufa apagada, una niña enamorada le tendió al viejo la mano. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Esto es un poema. ¿Por qué? Porque Martí trata de establecer una similitud misteriosa entre estas dos estrofas, entre esa mañanita de otoño en que vio como un retoño le salía a una rama rota, y un anciano que está echado junto a una hoguera apagada y al que la niña le tiende la mano. ¿Dónde está el parentesco entre esa rama trunca y ese viejo al que esta niña le tiende la mano? Es como si el retoño que le crece a la rama rota fuera la mano que la niña le tiende al anciano. Como dijo Martin Luther King, si supiera que el mundo va a acabarse mañana, hoy todavía yo plantaría un árbol. Hasta pronto. Quería